Buenas hermanas, estamos con nuestra clase, llevamos un poquito más de la mitad del libro y nos toca esta semana la clase Definir la verdadera sabiduría. La vamos a encontrar la clase en la Biblia en Santiago 3, versículos del 13 al 18. Les voy a leer sobre la nueva versión internacional. Entonces, en esta clase vamos a aprender dos tipos de sabiduría. Sabiduría terrenal y sabiduría espiritual. Los versículos dicen así: quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces dice, la sabiduría y el conocimiento no es lo mismo. Hay personas que son muy inteligentes, pero si no saben usar su conocimiento con sabiduría, de nada les sirve. En Proverbios 4:7 nos exhorta: en primer lugar, adquiere sabiduría sobre todas las cosas. La verdadera sabiduría viene de lo alto, pero la sabiduría falsa es de abajo. En otras palabras, existe la sabiduría celestial que viene de Dios y la sabiduría terrenal, la cual no viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios está destinado a fracasar, no importa cuán exitoso parezca. En el versículo 13 vemos que Santiago nos hace una pregunta: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Y no es que Santiago estuviera buscando al sabio y al entendido. Simplemente estaba diciendo que si alguien es sabio y entendido, demuestra su sabiduría viviendo una vida recta y humilde. Lo que amas determina cómo vives. Lo que te deleita dirige tu vida. Tu amor y deleite por Jesús se hace evidente por tus actitudes, tus palabras y tu comportamiento. Las semanas pasadas vimos que Santiago nos mostró que la lengua es un fuego, que es un mundo de maldad. Ahora, él está uniendo ese mundo de maldad que parte de la lengua con un mundo de pecado, que es parte de una sabiduría equivocada. Tanto el hablar como la sabiduría sufren el abuso de quien no sabe dominarlas. Si es difícil dominar la lengua, cuán más difícil es dominar la sabiduría. Lo que Santiago quiere es que las cristianas podamos, como Salomón, recibir del Señor una sabiduría que nos ayude a vivir como Dios manda. Si tu corazón es puro, tú vivirás una vida sin malicia. No cuestionarás las motivaciones de los que están a tu alrededor. No durarás de la veracidad de lo que otros dicen. No encontrarás falta en otros. Más bien buscarás lo bueno en otros. ¿Cuántas veces estamos nosotros buscando a los demás, ya sea por su apariencia, por su pasado, por lo que nosotros vemos delante de nosotros, pero no sabemos en su corazón realmente cómo son ellos con Dios, cómo son ellos interiormente? Entonces esto nos quiere hacer ver Santiago. Buscar lo bueno en los otros, ¿verdad? Más bien, buscarás lo bueno en otros, encontrando lo que es digno de alabanza. Por supuesto que no serás ingenua ni crédula, pero buscarás lo bueno en vez de lo malo. Si tu corazón es puro, tú verás a otros de la misma manera como Dios los ve. Para Santiago, el sabio no es sabelotodo, que siempre tiene una respuesta para todo. El sabio es aquel que comprende la esencia y el propósito de saber. De la misma forma, el entendido
no es aquel que tiene la capacidad de comprender todas las cosas, sino aquel que comprende el porqué de las cosas. Y es por eso que tiene la capacidad de enseñarles a otros. Entonces, son nuestros valores los que determinan cómo nos comportamos. Esos valores invisibles se hacen visibles por la forma como actuamos. En Mateo 7:16 Jesús dice: ustedes los conocerán por sus frutos. Nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de la verdadera sabiduría, no era orgullosa ni arrogante, más bien era manso y humilde de corazón. Por eso aquellos que son verdaderamente sabios tienen la marca de una humildad genuina. Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor corrige y da sabiduría antes que honra y humildad. La humildad no significa despreciarnos a nosotras mismas. Todo lo contrario, la humildad significa apreciar a nuestro Dios. Alguien puede engañar a muchos mostrando bellas virtudes como la esperanza, el amor y la fe. Pero es muy difícil falsificar la verdadera humildad. Deja que su gloria brille a través tuyo. Vamos entonces a empezar con la sabiduría terrenal, que están en los versículos del 14 al 16. Entonces, esta sabiduría terrenal no viene de Dios. En general, en el propio corazón del hombre o de la mujer, debemos de recordar que para el judío en esa época el corazón no era tanto el centro de emociones, sino el centro mismo de la vida y el pensamiento. Las emociones estaban centradas en las entrañas, no es como ahora que todo lo relacionamos con un corazón porque creemos que todas las emociones vienen del corazón. En esos tiempos, si leemos la Biblia, las emociones para ellos estaban en las entrañas. Entonces, aquí vemos que la sabiduría para ellos viene entonces del corazón. ¿Y de dónde viene esta sabiduría terrenal? De la amargura, las envidias y rivalidades, de la jactancia y del engaño. Las personas llenas de amargura, celos y ambición egoísta piensan que ellas tienen que ser las primeras en todo. No soportan cuando otra persona es el centro de atención. No permiten que nadie empañe lo que están haciendo. La sabiduría del mundo te dice: promueve tu propia causa. No hay nadie como tú. Lamentablemente existe mucho egoísmo y rivalidad entre la gente de Dios. ¿Se acuerdan que hasta los apóstoles de Jesús hablaban entre ellos de quién sería mayor en el reino? La sabiduría de este mundo aclama al hombre, pero empaña la gloria de Dios. En 1 Corintios 1 del 17 al 21, Pablo dice que nadie se jacte en la presencia de Dios y termina exhortándolos: el que se gloríe en el Señor. ¿Es tu celo por el Señor espiritual o carnal? ¿Te alegras cuando otros tienen éxito? ¿O los envidias y los criticas por lo bajo? Cuando otros fracasan, ¿te da pena o te alegras? Cuando la sabiduría terrenal entra a la iglesia, empiezan las promociones carnales y las exaltaciones del hombre. Tengan mucho cuidado. La rivalidad, la sabiduría del mundo dice: busca todo el apoyo que puedas. Pregúntale a los miembros de la iglesia si están a tu favor o en tu contra. Este espíritu de ambición solo crea rivalidad y división en la iglesia. Por eso Filipenses 2:13 dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Jactancia. En el versículo 14. La jactancia describe al orgullo y al arrogante. Al orgulloso le encanta pavonearse.
alardear de uno mismo. Es también típico de los políticos, de los atletas y de los artistas. Cuando Pablo se vio forzado a jactarse de su ministerio, tuvo mucho cuidado de darle toda la gloria a Dios. Y finalmente viene el engaño. Si tu corazón está manchado, deshonrado, todo aquello en lo que estás involucrada te parecerá también pervertido. Asumirás que las motivaciones de otros son malos, porque tú sabes que tú hubieras hecho en dichas circunstancias. Escucharás lo que otros tienen que decir de forma cínica, porque tus propias palabras son engañosas. Te atraerán las malas personas y las cosas malas. ¿Cómo ves las palabras y acciones de otros? ¿Las criticas? ¿Las juzgas? Si es así, pídele a Dios que purifique tu corazón. Una vez que lo haga, serás libre de verte a ti misma y a otros como Dios lo hace. Recordemos que solo Dios nos conoce íntimamente. Él conoce hasta el último pensamiento que tenemos en nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras tristezas. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Bueno, ya vimos entonces lo que es la sabiduría terrenal. Ahora pasamos a lo que realmente debemos enfocarnos. Cuando ya pedimos a Dios que limpie estas cosas, este tipo de sabiduría terrenal, si tenemos alguno de estos características, pedirle a Dios que nos ayude a limpiar nuestro corazón, nuestra mente. De todo esto pasamos a lo que es y enfocarnos a la sabiduría celestial, que Santiago le especifica en los versículos del 17 al 18. El Nuevo Testamento nos enseña que el fruto de la sabiduría es ser como Cristo. Es paz, humildad y amor. La raíz de esto es fe en Cristo, quien es la sabiduría de Dios manifestada. Entonces, primera de los Corintios 1:30 dice: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Nunca es muy tarde para comenzar a crecer en sabiduría. Dios nos ama con un amor ardiente e intenso que nos puede librar de nuestra necedad. Si nos sometemos a Él, su amor puede convertir el temperamento más difícil en un milagro de belleza asombrosa. Puede que duela un poco y puede que tome tiempo, pero Dios busca siempre nuestra transformación. Cuando se la pedimos, su sabiduría comenzará a crecer en nosotras y se derramará sobre otros. Tenemos esta promesa de Santiago que vimos en Santiago 1:5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídala a Dios y Él se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. La verdadera sabiduría comienza y termina con Dios. El primer paso hacia la verdadera sabiduría es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios es también nuestra sabiduría. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles. Cumplan con ellos, póngalos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. El comienzo de la verdadera sabiduría es Dios. No necesitamos la sabiduría falsa del mundo, la que complace a la sensualidad y hace obras de Satanás. Necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría mundana produce resultados mundanos, mientras que la sabiduría espiritual produce resultados espirituales. La sabiduría del mundo da problemas. La sabiduría de Dios da bendiciones. Entonces, 1. La sabiduría de Dios que viene de Dios es ante todo pura. Indica la importancia de la santidad. Dios es santo y su gente es santa. Dios dice: yo soy santo,
yo soy el Señor que los santifica. Cristo también oró, santifícalos, Padre, hazlos santos por medio de tu verdad. Por eso la sabiduría celestial es pura y santa, en pensamiento, en palabra y en acción. Es limpia, en espíritu y en cuerpo, en doctrina y en práctica, en fe y en moralidad. No está contaminada. Desgraciadamente, dentro de nuestra cultura de hoy, aún dentro de las iglesias, muchos están confundidos acerca, por ejemplo, del sexo y de la moralidad sexual. Estamos viendo que los comportamientos que eran considerados inmorales hace solamente unas cuantas décadas ahora son aceptados. Indudablemente que el pecado sexual se remota casi hasta el comienzo de la historia, pero en tiempos pasados eran vistos como algo vergonzoso. Sin embargo, hoy en día las indirectas sexuales y hasta los actos sexuales se lucen en televisión como si nada, en horario estelar. Hasta los comerciales son cada día más indecentes y el problema está no solo en los medios de comunicación, está en esta actitud de que el sexo es una forma de entretenimiento, que es una interacción inocente entre dos personas adultas, se ha filtrado a todos los aspectos de nuestra cultura. El comienzo de la verdadera sabiduría es Dios. No necesitamos la sabiduría falsa del mundo, la que complace a la sensualidad y hace obras de Satanás. Necesitamos la sabiduría de Dios. Así que ya vimos que la sabiduría celestial ante todo es pura y este pasaje también nos dice que es pacífica. La paz no significa que estamos en un lugar donde donde no hay bulla, no hay problemas, no hay trabajo duro. Lo que significa es que en medio de todas esas cosas hay paz en tu corazón. Mientras que la sabiduría terrenal lleva a la competencia, la rivalidad y la guerra, la sabiduría celestial lleva a la paz. Esta es una paz basada en santidad, no en tolerancia. Dios nunca demanda paz a cualquier precio. No, la paz de la iglesia no es más importante que su santidad. Si la iglesia es pura y dedicada a Dios, entonces habrá paz. La iglesia nunca tendrá paz tapando el pecado. La sabiduría de Dios dice, confiesa tus pecados y mi paz mantendrá la unidad. Entonces, vemos otra característica que sería la tercera de la sabiduría celestial, que es amable. Es paciente, no es abrumadora, es cortés, no es malcriada, es sabia y respetuosa con los demás. La descortesía, el sarcasmo, la respuesta cortante y el desaire hostil, todo eso no se parece en nada a la tierna enseñanza del Espíritu Santo. Otra característica sería la 4 de la sabiduría celestial es que es benigna. Eso significa que es conciliadora, que está dispuesta a oír, a razonar y a ceder cuando la verdad lo requiere. Es lo opuesto a la obstinación y a la inflexibilidad. La otra característica es la sabiduría del cielo también es llena de compasión, sería la quinta, y de buenos frutos, que sería la sexta. Está llena de compasión por aquellos que están haciendo mal y está ansiosa de ayudarlos a encontrar el camino recto. Es misericordiosa y gentil, no es vengativa, más bien ofrece bondad aún después de una descortesía. La misericordia no es la segunda naturaleza de Dios, es su naturaleza, punto. Y también la naturaleza de todo aquel que comparte la naturaleza de Dios. Nos llevamos entonces a la número 7. La sabiduría, la verdadera sabiduría es sin incertidumbre.
no duda ni se tambalea indecisa. Es imparcial, no hace favoritismos ni acepción de personas. Y la octava, la verdadera sabiduría sin hipocresía. No se enreda en engaños, pretensiones ni egoísmos. Es genuina, es sincera, no es hipócrita, no pretende ser algo que no es. Entonces ya vimos lo que son las 8 características de la sabiduría celestial. Vamos a terminar entonces. El versículo 18 dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Entonces Santiago usa nuevamente acá la palabra fruto. Hay una gran diferencia entre los resultados producidos por el hombre y el fruto que Dios da. El fruto es producto de la vida. La vida cristiana es una vida de siembra y cosecha. Tú cosechas exactamente lo que siembras. El que obedece la sabiduría de Dios no cosecha pecado y guerra, sino justicia y paz. Lo que somos determina lo que vivimos, y lo que vivimos es lo que cosechamos. Jesucristo es el autor y consumador de la sabiduría espiritual. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La paz que Cristo nunca termina, la paz de Cristo que nunca terminará. Al contrario, durará por los siglos de los siglos. Ahora me pregunto, y te pregunto a ti también, ¿utilizas tu tiempo adecuadamente para invertir en obtener la sabiduría que viene de lo alto? ¿O te distraes o das excusas con las ocupaciones de la vida terrenal? ¿Estás creciendo en sabiduría? Si es así, dale gracias a Dios y alábalo por moldear tu vida a través de los años. No eres sabia porque tú te has hecho sabia, sino porque la obra de Jesucristo, por medio del poder de su Espíritu Santo, está actuando en ti. ¿Estás actuando como necia? Si es así, pídele a Dios sabiduría para lidiar con tus problemas de carácter. Necesitas regresar a Dios, volver a orar, leer la Biblia, alabar a Dios. Comienza ahora mismo, hermana. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Entonces, sé que me extendí un poquito en el video, pero la clase es bastante extensa y por eso quise hacer el video para poder compartir mejor, para que ustedes lo puedan ver cuando tengan tiempito y así podamos comentar el jueves qué les parece de esta clase y que den las respuestas a las preguntas que próximamente les estaré pasando. Dios les bendiga, las quiero mucho, les extraño mucho y recuerden, tengan siempre fe en Dios, que Él nos tiene en el huequito de su mano. Dios las bendiga.